tiene 0. Que a alguien se le ocurrió que podía usar materiales, lo lamento, tiene 0, no se puede usar materiales. Leyes, tampoco. Señores, el examen lo voy a tratar de hacer, pues, la verdad que justo, ya sea a leen la pregunta, o de repente a dos leen la pregunta, voy a ver qué se me ocurre, pero eso sí, no se puede usar leyes, no se puede usar material y van a tener que tener encendido su cámara. Y ustedes me dirán, licenciado Peinado, ¿y por qué a usted se le ocurre a esta altura del partido que encendamos la cámara? Bueno, simple, muchachos. Pues ya no desconfío de los universitarios, sino de los tiempos. Y he tenido la mala experiencia en otros cursos que traté de hacer un examen correcto, justo, así como me gusta hacerlo a mí, pero sí complicado en el sentido que hay que analizar. Y lo que menos me esperaba era de que los compañeros se fueran a organizar en grupo y fueran a contestar en grupos el examen. Eso no se vale. No se vale pedir copia. Que yo sepa, ustedes están en un salón y hay gente cuidando de que ustedes no saquen el famoso chivo. Pero como universitario sancarlista que fui, también sé que el estudiante siempre se las trata de arreglar. Ya sé que tratan de tener 1 o 2 teléfonos ahí. Mira qué tal es esto. Ya me los conozco. Entonces, para que no haya problema, les voy a dar la hora de examen. Pero eso sí, tienen que tener cámara. Y si alguien no tiene cámara, pues lo estoy diciendo una semana antes, compañero. Simple. ¿Ya? Una semana antes estoy dando las reglas del examen. Consíganla. Métanse a internet, busquen quienes prestan una computadora, un teléfono inteligente, lo que ustedes quieran. Porque de todas maneras el examen es en Classroom. ¿Ya? Aquí nada de que yo no puedo. El no puedo no existe. El estudiante universitario siempre es muy perspicaz, así que démosle, ¿ah? Luis Ibarra, para todos, jaja, qué barbaridad. Pues yo no sé qué dice usted, Luis Ibarra, pero bueno, ya sabe cuáles son las reglas, ¿ya? Simple y sencillamente esa es la orden. Y no se preocupen, no voy a ser el único cuidando, vamos a ser varios. Los que vamos a estar observando que las cámaras estén encendidas. ¿Ok? Así de esa manera evitamos problemas. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién habla? Disculpe, pero entonces nos vamos a meter como a Zoom o cómo sería por Meet, porque para que todos activemos la cámara. Zoom y ustedes tienen que meter el claro. La intención es que tengan ustedes encendida su cámara. Aquí Okay. Ricardo, que maneja un poco más ese tema, ¿me puede ayudar? Ricardo, por favor. Y con todo gusto, licenciado. La metodología que se estará utilizando para la evaluación será la siguiente. Yo por medio de los dos grupos de WhatsApp, yo voy a estar compartiendo este mismo link que estamos usando para las clases. Este mismo link utilizaremos para que ustedes se conecten y puedan aperturar sus cámaras. Lo único que se va a utilizar para Zoom es la apertura de las cámaras. Ahora el examen se llevará a cabo por medio de Google Classroom. Tengo entendido que ya la facultad publicó los códigos para que puedan unirse a cada aula de Classroom. Entonces, el examen se llevará a cabo por medio de un formulario de Google que estará publicado en el Classroom del curso y de la sección. Únicamente utilizaremos Zoom para que ustedes se conecten, aperturen su cámara y posteriormente puedan realizar su examen. Este es fácil. Ahora, ¿qué es lo que les tiene? Licenciado, una pregunta y un comentario, la verdad, porque... ¿Lo escucho? Mire, y hay compañeros que a veces no tienen, por ejemplo, el plan de datos suficiente para tener activado el Classroom, Por eso la cámara y todo. Lo lamento mucho, pero esas son las reglas del examen. Y las reglas acá sí, licenciado, pero también usted tiene que ser consecuente y consciente de pues que mire, algunos compañeros no tienen esa cantidad de plata para pagar 50 quetzales de plan de red por activar una cámara para un examen, licenciado. No creo que sea consciente. Pues usted yo sé que usted está en su derecho de dudar del conocimiento de las personas, pero también algunos
Usted también tiene que saber que nosotros hacemos trampa para el examen, nosotros somos los que perdemos porque la vida profesional no vamos a poder resolver nada después en los tribunales, ¿verdad? Yo solo le digo que sea consciente también con los compañeros que a veces imagínense meter usted, pero le baja de 100 quetzales por mantener un examen, una cámara abierta, tampoco por favor, Ricardo. Gracias. Mira, Eduardo, primero me habla con respeto porque yo no le estoy faltando respeto. Que quede claro. Yo también estoy hablando con respeto, licenciado. Quítale el micrófono, por favor, Ricardo. Gracias. Usted es mero abusivo y le voy a decir, esas son las reglas de mi examen. Si usted quiere tomarlo, lo toma. Si quiere no tomarlo, no lo tome. Eso no es problema para mí. ¿Ya? Sinceramente le digo esto. Lo que yo necesito es que cada quien sea consciente, haga su examen y se acabó. ¿Ya? No estoy pidiendo mucho. Yo les estoy dando el tiempo. Si usted quiere utilizar una hora, usa una hora. Si usted quiere usar menos tiempo, usa menos tiempo. Yo no estoy poniendo exámenes fuera de órbita. Es más, en material se les va a dar. Es lo que hemos visto en clase. Perdónenme, el que recibió clase, qué bueno. Va a saber lo que voy a preguntar y va a saber qué contestar. Va a saber de dónde saco las preguntas, porque no voy a usar otro examen, otro material, más que el que yo estoy utilizando en clase. ¿Está claro? Y sí, por favor, sí, Yasmin. Con una consulta, los códigos que se mandaron al principio de Classroom, yo ya estoy metida ahí, pero yo no sé si ahorita en los nuevos que mandaron hay que volver a ingresar o son los mismos que ya se habían mandado anteriormente. Ricardo. Sí, los códigos que publicó la facultad ahorita son los mismos códigos que publicaron inicialmente, entonces no hay cambios de Classroom ni ningún cambio de ningún código, pero yo igual para que tengan mayor seguridad, terminando la clase voy a publicar en ambos grupos el código de Classroom para que no exista ninguna confusión, ¿verdad? Ahora bien, con otra duda, mi computadora no tiene cámara. Yo puedo venir a hacer mi examen en la computadora y encender la cámara de mi teléfono. Eso sí es posible, sí, ¿verdad? No hay problema. Gracias. No hay problema. Miren, lo que no quiero yo es que suceda lo que sucede. Lamentablemente sucedió en otros cursos. Se hacen grupos, se pasan copia, y esa no es la idea de un examen. Ya. Yo me esfuerzo por explicar. Los que han estado conmigo en el curso saben que mis exámenes no son de mala fe, que examino sobre lo que yo doy. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. ¿El examen va a ser de preguntas directas o de análisis? Lo estamos haciendo, pero siempre hay una parte de análisis. Siempre hay una parte de análisis y todo. O sea, mixto. Les voy a dar sí, les voy a dar por eso la hora del examen. O sea, yo ya les dije una hora. Para que también casos no van a venir, licenciado. No creo. Okay. Muchas gracias, licenciado. Bueno, como les digo, los que ya saben cómo mi examen, ya saben que no me... ¿Algún repaso? ¿Perdón? ¿Tendremos algún repaso? Pues factor tiempo no creo. Lo que sí le prometo es que en un momento les voy a hacer llegar el material. Ok, muchísimas gracias. Que hemos estado usando un material y sobre ese material es. Claro, si ustedes me dicen, yo solo estudio lo que está en el material, no, estudio lo que hemos visto en los artículos. ¿Ya? Entonces, solo para apoyarlo, es muy complicado. ¿Perdón? Solo para apoyarlo, le iba a comentar, yo también voy a estar, pues he tenido problemas para publicarle las grabaciones de las clases, pero yo a más tardar el viernes voy a estarle publicando en el grupo, ambos grupos de WhatsApp, todas las grabaciones de todas las clases, entonces para que tengan el fin de semana para escuchar nuevamente las clases, voy a volver a reenviar el documento y así llegan preparados para el examen. Sí, o sea, miren, yo lo que estoy haciendo es, simple y sencillamente, compañeros, es darle las indicaciones de cómo va a ser mi examen. Para que después no digan, miren, nos agarró de mala fe o algo así. No. ¿Sí? ¿Y se podrá usar el código? No. Ok, gracias. Licenciado, buenas noches. ¿Sí? Buenas noches. Bueno. Una duda. ¿Sí? Una vez terminemos el parcial, ¿podemos salir del Zoom o el Meet? ¿O tenemos que esperar ahí hasta que...? Su cuestión se acabó. Es que miren, muchachos, entiendan. Yo espero que el parcial ustedes me lo respondan rápido. Yo eso estoy esperando.
Ya depende de ustedes que tanto estudien. Les doy la hora porque no quiero que después me digan, mire, es que fíjese que no tuve tiempo, llegué tarde y no me dio tiempo de subirlo. O fíjese que lo subí y se me perdió. No, compañeros, no, en serio. Yo lo que sí les pido es, por favor, desde ya, yo sé, yo entiendo que es un esfuerzo. El estar viendo esto de los datos es complicado, lo entiendo, pero igual gasto yo. No van a creer que solo ustedes, también gasto yo. Pero la realidad es que lo que yo necesito es que todos empiecen temprano, suban su examen, porque no quiero los problemas que me han dado otras veces. Que fíjese que no se vio el examen, que fíjese que se me borró, que fíjese que esto. No voy a aceptar excusas, ¿ya? Porque no soy yo el que tiene que resolver las situaciones relacionadas con datos, con sistema. Esa no es mi función. Mi función es la cátedra, ¿ok? ¿Ya? Y cabal lo que está diciendo Maya, ¿qué es lo que viene el examen? Pues simplemente lo que hemos visto, compañeros. Yo no les voy a preguntar más, ni les voy a preguntar menos. Yo voy a preguntar sobre los temas que yo he explicado, ¿ya? Y sobre el material que yo he dado, y sobre los artículos que hemos leído. Eso es lo que tienen que estudiar. Ni más, ni menos. Licenciado Gustavo, disculpe, buenas noches, con una consulta. ¿Sí? En el caso de los artículos, ¿son los que usted ha ido dando en clase los artículos o tenemos que leer todo lo que se refiere a la prueba en el código? Le digo eso porque como si va a ser sin código, dijo usted. Va a ser sin código, pero recuerden una cosa. Van a hacer preguntas. Ya, van a hacer preguntas posiblemente directas para que tengan respuestas directas, ¿ya? Lo que a mí me interesa es que ustedes hayan estudiado lo que hemos estado repasando. Miren, yo les voy a poner así. Y si me equivoco me lo dicen. Pero yo trato de explicarles la clase, de darles el tema, de que no queden dudas. Creo que lo menos que puedo pedirles a ustedes es que me hagan un buen examen. Yo cumplo mi parte, ahora les toca a ustedes. ¿Ya? Y tengo una duda. ¿Sí? Ok, vamos a tener nuestra cámara encendida, pero ¿cómo van a hacer para identificarnos a todos? Porque, o sea, tienen que llevar su nombre. Por ejemplo, aquí veo a Carlos, Marilyn. No sé si se tendrá que poner también el... ¿Cómo es que el número de el número de carnet? Que sería el nombre y el carnet, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Lo que podemos hacer es de que todos deben de colocar su nombre completo en la descripción de... O su carnet. Su carnet que me pongan. Creo que es suficiente. ¿Qué le pasó? Oh, es que voy manejando, Link, perdón, y no podía apagar mi micrófono. Bueno, no hay problema. Entonces, miren, pues eso es lo que a mí me interesa. Entonces, entendámoslo. En realidad espero que si mucho sea en 15, 20 minutos. No voy a hacer un examen tan largo. Tampoco pienso hacer un examen muy cargado. ¿Ya? Voy a hacer unas preguntas y pues ya cuestión de cada quien. Ya, tampoco le voy a decir, mire, va a ser regalado, pero sí no pienso complicarme tanto. ¿Ya? Acuérdense que estamos jugando unos 30 puntos, si no mal recuerdo. Pues veré si saco las 30 preguntas y se acabó. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, compañeros? Lick no va a venir de selección múltiple. No sé. No sé todavía. Me mentiría si le digo que sí o que no. No se me ha ocurrido. Todo puede pasar, la verdad. Todo puede pasar, pero la verdad... es más fácil para que califique selección múltiple. Sí, pero lo malo con la selección múltiple es de que, sinceramente les digo, es una copiadera. Y es lo que no quiero. ¿Ya? Por eso les digo, vamos a tener entendido la cuestión y todo para evitar. Pero vamos a ver qué se me ocurre, no se preocupen. ¿Okay? Licenciado, buenas noches. Pero si es pregunta directa, no va a ser así como muy... es de análisis, sí es de análisis. Pero, o sea, eso está bien, pero nuestras respuestas no pueden... Temas no tampoco. Sino que es como a veces lo explicamos como diferente, ¿verdad?
o algo es así. Que como que no quiero yo la verdad no quiero explicaciones. ¿Ya? Pero sí, o sea, van a ser de respuestas totalmente directas, así como de una sola palabra, digamos, ¿verdad? Si yo le pregunto a usted cuáles son las fases de la prueba, ¿qué me tiene que contestar? Pues me imagino que las fases, ¿no? ¿Cuáles son? Pues ahorita no las tengo en memoria, pero lo que le quiero decir. Vaya, díganlas pues. No sé quién habló, pero a eso se refiero. Ajá, ¿ya? O sea, pues proposición, ofrecimiento, diligenciamiento y valoración. Ajá, ¿qué tan difícil es eso? Dice que esa es una pregunta que bien se las puedo hacer. Sí. Mi duda era que si iban a ser como de poderlas contestar como ampliamente, ¿verdad? Pero ya con eso ya tengo la idea clara, ¿verdad? De cómo no, es que a mí no me interesan los grandes temas. No. Por eso le digo, el examen es para que el que estudie me lo gane y me lo termine rápido. Les estoy dando la hora para que no me digan, miren, no tuve tiempo, es que no llegué, es que no esto, es que no. Ahora, si les pasa algo ahí, sí, perdónenme, ya no me hago yo responsable, son ustedes. Yo estoy dando las reglas desde una semana antes, para que no haya malos entendidos, ¿ya? Yo les estoy diciendo, miren, va a ser así el examen, el material va a ser esto, va a estar acá. Todo se los estoy diciendo. Solo contesten el examen. Licenciado, feliz noche. Solo con una consulta. Como ¿sí? Van a hacer unas preguntas directas, ¿será que las notas van a estar antes del segundo parcial? Es que yo fíjese que les voy a contar y les voy a hablar francamente. Yo después del examen, una semana después, ya tengo las notas regularmente. ¿Ya? Tengo miedo de decirlo todo. Pero tengo un problema. ¿Y cuál es ese problema? Que yo tengo que esperar que nos permitan ingresar las notas o subir las notas, como se llama, ¿verdad? Ese es el problema que por lo regular impide que yo publique notas. Hasta hace una semana publiqué cuando estuve dando clínica penal. Los que si alguno estuvo con ustedes conmigo, sabe que acabo de publicarlas, pues no fue cosa mía, sino que simplemente hasta ese momento me permitieron publicarlas. A veces mandamos los listados y ahí están sus notas. Pero como ya me cansé también que las notas las mandan y fíjese que no aparece, y yo sí mandé el examen. Bueno, pero no aparece. Les voy a ser franco, hay algunas personas que tienen la mala costumbre, que creen que uno se lo vacila, y Ricardo no me dejará mentir, que mandan hasta 2 exámenes. O sea, ven cómo les fue en el primero, se comunican con los demás y se vuelven a meter. El que haga eso tiene 0. Yo no se los digo, es una oportunidad. Esto no es juego, compañeros. Y si ustedes creen que estoy siendo muy exigente, créanme, el que vaya a ser fiscal, el que vaya a ser juez o defensor público, va a enfrentar exámenes mucho, pero mucho Licenciado, más fuertes. Perdone. Sí. Fíjese que a mí me ha pasado que por algún movimiento que hago cuando estoy realizando el examen, no en su curso, pero sí en otros, que se me borra todo, entonces tengo que hacerlo de nuevo. No sé si eso, pues, se envía como eso sería 2 veces. Eso sería un problema, porque exactamente por eso es que les estoy diciendo. Tengan cuidado, ¿ya? Tengan cuidado. Pero eso es cuestión del sistema. Porque miren, el problema es que, miren, ya de tanto que he vivido yo con estos sistemas, ya tantas cosas que vi, que sinceramente, perdónenme, pero uno ya se cuida. Porque la verdad les digo, como, miren, ¿saben? Llegué al extremo. Que una compañera me llama un día y me dice, licenciado, pedí mi examen, me fue muy mal. Y todo porque lo hice en grupo. Como así le digo yo. Es que nos juntamos, licenciado. Y me empieza a dar hasta nombres. Y es que ellos me dijeron que se podía hacer en grupo y que lo hiciéramos en grupo. Y entonces yo mandé un examen, luego mandé otro examen. O sea que yo me quedé así como que, bueno, ¿qué le digo? ¿Qué hago? Pues perdónenme, pero era para
pues para ponerle cualquier cosa en la U. Yo sé que hay ciertos reglamentos que impiden eso, y bueno, yo no hice eso. Yo, bueno, mire, vamos a dar la oportunidad, pero ya no lo haga. Pero sí, ahora sí, sinceramente, le digo, ya no quiero que me suceda esto. Perdone, ¿será que puedo continuar? Sí, América. Pero no es cuestión de uno, es cuestión del sistema que le pasa eso. Va, fíjense pues. Cuestiones del sistema, perdónenme, yo uso lo que me dicen que use. Yo no tengo el poder, ni tengo la culpa, ni tengo nada que ver con los sistemas. Por eso es que aclaro esto. Yo con los sistemas no tengo nada que ver. Ustedes asegúrense de estar bien, contestar su examen tranquilos. Como le digo, el examen no va a ser cosa del otro mundo y les va a ir bien. Link de clases, por favor. Solo una cuestión con lo que decía América. Yo considero, pues usted tiene razón, ¿verdad? En esos inconvenientes que se han dado, pues le doy la razón, pero realmente en lo tecnológico, pues hay que hacer todo lo posible, como usted dice, ¿verdad? Pero como las máquinas no son humanas, ¿verdad? Y pues a veces suceden alguna cosa, no quiere decir que vaya a suceder totalmente, pero igual en las grandes empresas e instituciones se cae el sistema, pasa algo, y a veces también depende de la capacidad que tenga un aparato y si uno tiene dinero para comprar esa capacidad. En la Universidad de San Carlos, por supuesto que no, tenemos la mayoría de esa capacidad, algunos más que otros, pero solo considerar eso, ¿verdad? Si es algo ya que se podría, como estamos en derecho a comprobar, ¿verdad? Que realmente sí, porque la otra vez, por ejemplo, a mí no me ha pasado, pero una vez sí me pasó que se me trabó el teclado, la máquina, no sé por qué, se quedó en pausa, trabada ahí, sí que no sabía yo qué hacer, más que tomar una fotografía. Pero le agradecemos mucho, ¿verdad? Toda su sinceridad y todas sus aplicaciones, pero ahí sí estoy un poquito así como en duda. Sí, miren, porque las máquinas qué no pasa? son Que exactas. lamentablemente, No cuando son uno da exactas. márgenes, y les voy a ser franco, ya di una vez un margen en una oportunidad, en un curso. ¡Oh, sorpresa! Casi la mitad de la clase tuvo ese problema. Y después yo fui a revisar, porque se queda en claro, y muchos enviaron 2 veces el examen. Incluso lo terminaron 2 veces. Lo que hice fue tomarles el primero. ¿Ya? Es que el problema es eso, que cuando doy margen y trato de ser buena onda, pues como que se pasan, pues. Yo así como que tanto se... Yo decía, es que tuve problemas, iba a ver, y había mandado su examen. Y la gran mayoría lo había completado. Y lo que hicieron fue que volvieron a ingresar para tratar de llegar al máximo punteo. Entonces ahí es donde, dígame, ¿qué hago? Miren, compañeros, yo les estoy hablando claro, les estoy diciendo cómo son las reglas, no voy a cambiar las reglas porque la verdad es que, como me dijo otro catedrático, nosotros no mandamos ni tenemos nada que ver en el sistema. Eso no es cosa mía, yo doy la clase y paso el examen. Mi obligación es evaluarlos, ¿ya? Y ver que ustedes realicen un examen lo más franco posible, en el que se plasme lo mejor posible los conocimientos que han adquirido. ¿Okay? Esa es mi función. Entonces no puedo cambiar, no voy a cambiar el sistema, y lo peor es de que se van a dar cuenta ustedes que cuando miren el examen, alguien me dijo una vez, licenciado, usted hace los exámenes tan fáciles que son bien difíciles. Y yo, ¿cómo así? Es que las preguntas son tan lógicas que me hace dudar. Bueno, perdónenme, pues eso ya no es mi culpa. Ya no es mi culpa que ustedes duden. Si le estoy poniendo la pregunta directa, como le decía a Marilyn, ¿cuáles son las fases de la prueba? Y ustedes no me la dicen, y en orden, por ejemplo, pues no puedo hacer yo nada. Lick, disculpe. Yo creo que, no sé si podría, de los que tengan ya duda de lo de los exámenes, pues que lo deje de último para empezar la clase, porque ya llevamos media hora, sí, Lick.
Eso es cierto. Vamos a iniciar la clase. Ya quedó entonces claro. Iniciamos entonces. Por favor, creo que nos queda la ordenación lógica de los medios de prueba. ¿Alguien que me haga favor de leer, por favor? No compartió, ¿ah? Perdón. No está compartiendo. Perdón, compañeros. Bueno. Ordenación lógica de los medios de prueba. ¿Quién me lo puede leer, por favor? La manera de agrupar los medios de prueba no es uniforme en la doctrina. Podemos destacar diversas posiciones. Couture expone que uno se tiene carácter directo por cuanto supone contacto inmediato del juez. En otras faltas, ese contacto directo se acude a una especie de reconstrucción o representación de los motivos de prueba, y otros se apoyan a falta de comprobación directa o de representación en sistema lógico de deducciones o inducciones. Con base en lo anterior, hay tres formas de producirse la prueba, atendiendo a que ésta llegue al conocimiento del juez. Por percepción, de modo directo, como el reconocimiento judicial. Por representación mediante cosas, prueba instrumental. Por deducción, cuando se infieren de los hechos conocidos los desconocidos mediante presunciones, o las deducciones de aporte de terceros mediante su ciencia, prueba pericial. Wapps desarrolla el tema fijándose en los instrumentos probatorios que encuentra el juzgador, que pueden ser personas, sean sujetos del proceso o no, en cuyo caso deben hablarse de prueba. Pueden ser cosas y entonces se trata de prueba real, o bien puede que sea el acaecimiento de actos en sentido amplio que sirvan para convencer al juez según su existencia o inexistencia presunciones. En la prueba personal se usa a las mismas partes como ocurre en la confesión, o bien en testigos y los peritos. O bien a terceros como los testigos y los peritos. En las pruebas reales se obtienen procesalmente pruebas de objetos muebles o inmuebles, como en los documentos o reconocimiento judicial. En la prueba de presunciones, como auténtico medio de prueba, las presunciones hominis, que son las humanas. El artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil sigue en términos generales este criterio. Vamos a explicar un poco esta parte. Fíjense pues. ¿Cómo se agrupan los medios de prueba? Según Couture, para mí, que es una buena clasificación, que tiene carácter directo cuando... ¿Perdón? Bueno. Licenciado, disculpe, no sé si estoy mal, pero nos habíamos quedado en la página 167, declaración. Se iba a preguntar yo también. Ya me pasé, 167, ya la vi usted. Perdonen, compañeros, pero a veces se me va urgencia, hacer el tiempo. Ya lo vimos entonces. Ese fue el otro grupo que me... 167. Gracias. Sí, todo esto ya lo vimos. Está interesante. ¿Dónde voy? Declaración de partes, tema 30. Ok, declaración de testigo, ¿no será? Sí, esa es. Ay. Bueno, permítame, por favor. Estoy buscando este código un rato. Vamos a iniciar entonces esto de la declaración de los testigos, por favor. ¿Alguien que me haga favor de leer, de iniciar la lectura? El testigo declara fundamentalmente sobre hechos de terceros a cuyas consecuencias no está vinculado. Él es ajeno a la litis. Es una prueba circunstancial. Yo soy testigo. Y cuando hablamos de testigo voy a referirme a situaciones no personales. No es como la declaración de parte. Aquí no es personal. Yo presencié un contrato verbal entre dos personas. Presencié la compraventa de algo de forma verbal.
Ahí estoy hablando de que declara fundamentalmente sobre hechos de terceros, no personales. Es lo primero que tenemos que entender. Sigamos. Es una prueba circunstancial. El testigo generalmente conoce los hechos de modo accidental. No de propósito claro que este es el testigo corriente y no aquel que interviene con una determinada significación probatoria, como los testigos instrumentales. El testigo declara sobre los hechos que tienen consecuencias jurídicas en una prueba viviente. Su testimonio se funda en una doble presunción, una en cuanto a la conformidad del conocimiento del testigo con la realidad y la segunda es un fundamento moral en el hecho de que el testigo no pretende engañar al juez, por eso es una declaración de voluntad. No pretende modificar situaciones jurídicas atribuyéndoles efectos jurídicos, es una declaración de conocimiento de los hechos para hacerla más confiable. Contiene una serie de garantías que son publicidad de los actos y que la otra parte controlará de prueba además que se rinde bajo juramento. Bueno, hablemos un poco. Es una prueba circunstancial. ¿Por qué circunstancial? Porque trata de ciertas circunstancias. El testigo generalmente conoce los hechos de modo accidental. No fue que yo quisiera, por ejemplo, ver que venía un camión y pasó llevándose un puesto de comida. No hubo daños físicos. Un puesto de comida que se pasó aventando es un daño que vio que ocasionó el camión. Fue un accidente que yo estuviera ahí. Circunstancial, porque iba pasando cerca y solo vi eso. No de propósito claro, que este es el testigo corriente y no aquel que interviene con una determinada significación probatoria como los testigos instrumentales. Es decir, generalmente un testigo va a hablar de algo que presenció por accidente, que se dio ocasionalmente. ¿Alguna vez ustedes han ido caminando por la calle corriendo para su trabajo y de repente, ¡fum!, pasa alguna cuestión? Los hechos de tránsito, por ejemplo, alguien que choca a otro carro y uno dice es que el que se pasó el rojo fue aquel. Ustedes solo están ahí, fueron testigos. El testigo declara sobre los hechos que tiene consecuencias jurídicas. Es una prueba. Ojo con esto. La declaración del testigo es la prueba, ¿ya? El medio de prueba es el que declara, el testigo. La prueba va a ser el testimonio, ¿ya? Se funda en una doble presunción. O sea, se presume en cuanto a la conformidad del conocimiento del testigo con la realidad y segundo, es un fundamento moral en el hecho que el testigo no pretende engañar al juez. Uno, el testigo conoce los hechos. Estuvo ahí enfrente. Delante de él vio cuando iba pasando, por ejemplo, ¿qué les digo? Algo aquí con lo procesal. Iba pasando, por ejemplo, el carro, que es el que se me ocurre, y pasa la camioneta y le pegan en la parte trasera del vehículo. No hay lesiones. ¿Y por qué hago referencia a que no hay lesiones? Porque si no, eso sería ámbito penal. No. Aquí son daños civiles. El testigo lo vio. Y todavía se queda viendo el semáforo y dice, este se pasó el alto. El testigo dice la verdad, no tiene intención de engañar al juez. Se presume su conocimiento de la verdad y se presume su buena fe al declarar ante el juez, ¿ya? Es una declaración de voluntad que no pretende modificar situaciones jurídicas atribuyendo efectos jurídicos. Es una declaración de conocimiento de los hechos. Para hacerla más confiable, contiene una serie de garantías que son públicos, ¿ya? De los actos, y que las otras partes las podrán controlar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo voy a declarar de forma pública y va a tener que estar la contraparte. Yo estoy demandando al señor por el daño al carro y presento al testigo. Y el testigo está aquí, tanto enfrente del juez como enfrente del demandante como del demandado. Eso es publicidad. Y otra situación que tiene que ver es que hay un control del testimonio del testigo. ¿Por qué? Porque pues en un momento dado se le podrán hacer preguntas. Además debe rendirse bajo juramento. Y si él faltare al juramento,
podría constituir delito, ¿ya? Concepto de testigo. Si me siguen, si necesitan una pregunta, me dicen. Concepto de testigo. Yo tengo una pregunta, por favor, disculpe. ¿Sí? Tengo una duda, fíjese que aquí en el tema que dicen, en las generalidades, ¿verdad? Y que leímos lo último, donde dice que contiene una serie de garantías, sí, que son la publicidad de los actos. Yo imagino, por ejemplo, en un juicio, ¿cuál es esa publicidad de los actos? ¿Es al terminar que la gente puede consultar eso? No, mire pues. Cuando hablamos que los actos son públicos para las partes. Los actos que suceden en un proceso incumben a los actores. ¿Eso qué quiere decir? Que van a tener conocimiento de estos actos, básicamente, el demandante, el demandado, el juez, los abogados, si lo quiere ver así. Los que intervienen, los participantes. No es que vengan y vayan a decirlo, mira, ahora vamos a sacarlo públicamente. No. Lo que estamos sabiendo acá es que lo que se busca es que no haya duda de que el testigo está beneficiando a una de las partes, ¿ya? Que está declarando de forma parcial, no imparcial. Por eso existe lo que se llama, si pudiéramos apagar por eso existe lo que se llama el contradictorio. ¿Por qué? Porque también se le van a lanzar preguntas, no van a creer que no, ¿verdad? Pero eso va a ser dependiendo el proceso que se trate, ¿ya? El testigo lo va a hacer por eso ante juramento y ante el juez. Es una de las situaciones que deben darse, ¿ya? La intención entonces de la publicidad es que se hace delante de las personas que están inmersas en el proceso. Y lo harán conforme al artículo 134, que es el que establece, si no mal recuerdo, el juramento. No sé si alguien me puede leer el 134. Del Código Procesal Civil, por favor. Artículo 134, licenciado. ¿Sí? Práctica de la diligencia. El obligado a declarar lo hará con arreglo a la siguiente fórmula. Entre comillas y pregunta. ¿Prometéis bajo juramento decir la verdad en lo que fuerais preguntado? Y contestará. Sí, bajo juramento prometo decir la verdad. A continuación se le hará saber la pena relativa al perjurio. Recibido el juramento, el juez abrirá la plica y calificará las preguntas, dirigiendo las que reúnan los requisitos del artículo anterior. Si fueren varios los que hayan de declarar al tenor de un mismo interrogatorio, las diligencias se practicarán separadamente y una a continuación de la otra, evitando que los que declaren primero se comuniquen con los que han de declarar después. Si no comparecieren todos los citados, la diligencia podrá llevarse a cabo con los que concurran. Si lo pidiere el articulante, quien podrá solicitar nueva diligencia para que declaren los que hayan justificado su inasistencia, presentando un nuevo interrogatorio en plica. Ok, muchas gracias. Si se dan cuenta, aquí vemos entonces lo primero. Hay que hacerlo juramento. Y lo que usted decía, fíjese que vamos, no sé si está aquí abajo también, déjenme ver si no lo tengo aquí también. 143, no. El 142, del artículo 142 al artículo 163, encontramos todo lo que es la declaración de testigos, completamente. Las partes pueden probar sus respectivas proposiciones de hecho por medio de testigos, en los casos en que la ley no requiera especialmente otro medio de prueba. Los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar, están obligados a declarar como testigos, siempre que fueren requeridos. El juez les impondrá los apremios legales que juzgue convenientes si se negaren a declarar sin justa causa. Cada uno de los litigantes puede presentar hasta 5 testigos sobre cada uno de los hechos que deban ser acreditados. Aquí entonces estamos viendo que hay un sinnúmero de artículos, y lo vamos a ir analizando uno por uno, vamos a ir analizando lo más importante, sobre todo lo que es el testigo, ¿ya?
Y lo primero que vemos es cuántos testigos puede presentar cada parte. 5 testigos por cada hecho que deba ser acreditado. Hecho controvertido, hecho probado. O sea, cada hecho que deba ser probado. Licenciado, perdone. ¿Sí? Yo tengo una duda con respecto a las posiciones. Sí. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que usted daba del hecho de tránsito, las preguntas que se les hacen a los testigos, ellos tienen que dar su versión de los hechos o tienen que contestar sí o no. Ahí mire, pues, todo esto ahorita vamos a desarrollar este tema y se va a dar cuenta que, por ejemplo, el 145 habla de interrogatorio, la aptitud para ser testigos, sin comparecencia, señalamiento de audiencias, generales de ley, práctica diligencia. Entonces, aquí está todo. Por ejemplo, en el 149, los testigos declararán bajo juramento prestado en la misma forma que el de establece el 134. Las respuestas que den se asentarán en su presencia literalmente y sin abreviaturas, pudiendo ellos mismos escribirlas o dictarlas. Al consignar la respuesta no será necesario transcribir las preguntas en el acta, bastando hacer la referencia correspondiente. Los testigos están obligados a dar la razón del conocimiento de los hechos y el juez deberá exigirlo, aunque no se pida en el interrogatorio. El testigo podrá leer por sí mismo su declaración. Si no puede o no quiere hacerlo, la declaración será leída por el secretario haciéndose constar esa circunstancia. El testigo está obligado a firmar su declaración o dejar su impresión digital si se negare a hacerlo. Si se da cuenta, hay preguntas, sí. Aquí hay preguntas también. Y el testigo declara, pero también tiene que dar una declaración de por qué él sabe lo que está indicando. Por cómo es que se enteró de los hechos, ¿verdad? Por eso le decía, vamos a ir desarrollando este tema y vamos a ir aclarando muchas dudas. Porque no es lo mismo, y hago la referencia a un interrogatorio en el ámbito penal a un interrogatorio en el ámbito civil. Y la primera diferencia la vimos en las posiciones. Y vamos a ver que esto se parece mucho. Pero tenemos que ir desarrollándolo poco a poco, ¿ok? Para tratar de irle completando bien la respuesta a usted, compañera, para no quedarle tan mal. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Gracias, licenciado. Ok, sigamos pues. Entonces, capacidad, 143. ¿Quién me lo puede leer? Aptitud para ser testigos. Puede ser admitida a declarar como testigo cualquier persona que haya cumplido 16 años de edad. Si una persona tiene 14 años, ¿puede ser admitida para ser testigo en el proceso civil? No. No. Ahí estamos claros. Espontaneidad. Sigamos leyendo esto, por favor. El testigo no debe tener ninguna relación con la litis. Su declaración debe ser libre y sin presiones ni intereses especiales a ninguna de las partes. Debe ser imparcial. No se vale que el testigo, por eso muchas veces hay testigos que tratan de sorprender la buena fe, ¿verdad?, del juez, y tratan entonces las partes de declarar que no puede testificar o que eso no se tome en cuenta su testimonio. ¿Por qué? Porque resulta, no sé quién está sonando, hay un timbre, un sonido de un timbre de un teléfono. No sé. Perdón. Entonces, lo que estamos viendo acá es que se busca que la declaración del testigo no vaya a beneficiar a ninguna de las partes per se con intención. El testigo lo que busca es ser imparcial, es lo que se busca. Supuestamente el testigo no tiene relación con las partes. No voy a declarar a favor de mi papá, de mi tío. Puede darse el caso, sí, y se presenta. Y el juez valorará la declaración. Pero puede ser que no le dé valor probatorio por considerar que está parcializado. Todo dependerá del hecho, de las circunstancias o del hecho jurídico o acto jurídico que se trate. Se busca entonces la espontaneidad. Cuando hablamos de espontaneidad es que se dio una situación en que uno se enteró del hecho no buscándolo, no preparándose, ¿ya?
Dice la declaración debe versar sobre hechos que han caído a dominio de sus sentidos. Únicamente las personas físicas pueden ser testigos, las jurídicas es imposible, pues no pueden caer los hechos en el dominio de sus sentidos toda vez que no tienen corporeidad y no tienen sentidos. Es decir, aquí volvemos a lo mismo. Soy una persona física, soy un ser humano, percibo a través de los sentidos del oído, de la vista, principalmente, o del tacto, a una situación jurídica que va a tener ciertos efectos de forma espontánea, no la busqué, fue algo circunstancial, fue algo que se fue dando. Ahí es donde ahí está un testigo ideal. O sea, ahí tenemos entonces que el testigo pues, va a declarar, no tiene interés tampoco en la litis, no va a ser beneficiado o perjudicado por lo que él declare. Es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Ok? Disponibilidad del testimonio. ¿Quién me lo puede leer, por favor? La parte que vaya a valerse del testigo lo debe proponer el testigo voluntariamente. No puede presentarse a declarar por su propia intención, esto en relación con el principio de la carga de la prueba. El testigo tiene un deber de testificar, el cual se traduce en dos aspectos. El primero es el deber de comparecer ante el órgano jurisdiccional y el segundo, el deber de declarar en relación al primero. El juez puede hacer uso de los apremios indispensables e incluso puede hacer uso de la fuerza pública para llevar a un testigo al tribunal. En la práctica, el tribunal se limita a señalar la audiencia, parte a la recepción de la prueba y es la parte quien se encarga de llevar a sus testigos, pero si la necesita puede solicitar que el tribunal apremie al testigo. En lo que respecta al deber declarar, el juez también tiene que exigirlo naturalmente por ser un acto personalísimo. Si el testigo se niega, no se le puede obligar coactivamente, aunque se haga acreedor con exactitud a sanciones civiles y penales. Artículo 142 que leímos. No se le puede obligar a declarar, pero sí tiene que presentarse. Hay una obligación establecida en el artículo 142. ¿Ya? ¿Y el juez puede apremiarlo? Sí. ¿Puede ordenar su conducción al órgano? Sí. Y tiene razón, en la práctica no se hace. Porque por lo regular las partes llevan sus testigos. Y el juez va a valorar su testimonio y va a determinar si le da valor probatorio o no. Acuérdense que prueba es hasta que el juez determina que se le da ese valor. Si no, no puede decirse que hay prueba. Secreto profesional. Es una excepción al deber de declarar que tiene toda persona. Artículo 142 del Código Procesal Civil y Mercantil. Dice que los que tengan conocimiento de los hechos están obligados a declarar si fueran requeridos y si se negaren, el juez impondrá los apremios legales que juzgue conveniente, pero el citado artículo establece que para negarse a declarar tiene que haber justa causa, y este sería un ejemplo de esa justa causa, pues por revelación de secretos hay responsabilidad penal. Pero la pregunta es si una persona en el ejercicio de su profesión tiene conocimiento de alguno de los hechos relacionados con el proceso. ¿Puede el juez combinarlo a violar el secreto profesional? Existen muchas corrientes. La más extendida y aceptada es que se trata de una obligación impuesta a la vista de un interés social. A la sociedad le interesa que una confidencia sea guardada o que un secreto no se revele, pues sí existe la ética profesional. El Código de Ética Profesional establece que el profesional debe guardar el secreto profesional. El artículo 201 de la Ley del Organismo Judicial literal C establece que los abogados no pueden revelar secretos de sus clientes. El artículo 2033 del Código Civil establece que los profesionales tienen prohibidos revelar los secretos, además de incurrir en las responsabilidades penales. ¿Aquí un abogado puede revelar algún secreto? No. Y en términos generales, los profesionales tampoco. El secreto profesional es muy respetado aquí en Guatemala. No se puede. Por ende, una declaración de ese tipo no se podría tomar como prueba. Podría violar derechos y por ende, respetando esos derechos, el juez no puede darles valor probatorio. En la práctica, el juez solo pregunta si es de su conocimiento, pero como le digo, tiene que darse, de nuevo, volvemos a esa espontaneidad,
¿verdad? Y de no darse, el juez no toma la declaración, porque puede incurrir en alguna violación a algún derecho. Tenemos que tener en cuenta eso. Naturaleza jurídica del testimonio, por favor. El testimonio es una prueba que persigue obtener convicción de alguien sobre la existencia o inexistencia de ciertos datos, pero además es una prueba procesal. Esa convicción trata de obtenerse para órgano jurisdiccional. Ahora bien, aun cuando el testigo declara sobre datos que al momento de la declaración son ya procesales en realidad, depone sobre datos que al ocurrir no tenían ese carácter. El testimonio se diferencia de la confesión en que ésta constituye una declaración de parte de litigio sobre hechos personales o de su conocimiento. El testimonio lo presta un tercero del proceso sobre hechos que cayeron bajo el dominio de sus sentidos. Se diferencia de la pericia porque en esta el perito declara sobre datos que son procesales y por encargo del órgano jurisdiccional el testigo declara sobre hechos extraprocesales que él apreció en el momento en que ocurrieron estos. Además, el perito tiene esa calidad por los conocimientos científicos o de algún arte que tiene. Aquí aclaramos algo. Aquí nos está hablando de las diferencias que existe en la naturaleza del testimonio. Y fíjense que lo primero que dice es una prueba que persigue obtener convicción de alguien. ¿Qué significa convicción? Convencimiento de alguien sobre la existencia o inexistencia de ciertos datos. Pero lo que estamos hablando es que esa persona va a convencer al juzgador o tribunal de la existencia o inexistencia de ciertos actos o datos. Pero además es una prueba procesal. Esa convicción trata de obtenerse para el órgano jurisdiccional. No es para nadie más. Por eso les digo, a quien se trata de convencer es al juez. La naturaleza del testimonio es que es una forma de obtener la convicción del juez. Pero ¿por qué hablamos de convicción del juez? Bueno, el juez debe estar convencido si una persona realizó o no realizó un acto jurídico o se dio un hecho que trae consecuencias jurídicas. Y eso se logra a través del testimonio de un testigo. Hay diferencia entre la declaración de un testigo y la testimonial o confesión de parte. Sí, ya lo hemos hablado. Uno va a hablar sobre hechos personales. El testimonio del testigo no. Él habla sobre cosas que se dio cuenta, pero no tiene interés. En cambio, el testimonial de la parte sí. ¿Ya? Yo voy a buscar que se me tome en cuenta lo que yo declaro como medio de mi prueba. ¿Ya? Porque a mí me conviene. También hay diferencia con el perito. ¿Por qué? Porque el perito primero tiene que ser una persona que tiene cierta pericia o conocimiento científico. ¿Ya? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de la declaración de un perito. Hay una prueba de grafotecnia. Esa prueba consiste en el estudio de las letras para determinar, por ejemplo, si una persona escribió una determinada nota o, por ejemplo, si firmó una determinada escritura pública. Se manda entonces un peritaje de grafotecnia. Y quien lo va a hacer es un perito en grafotecnia. Este perito primero tiene que tener el conocimiento y también la calidad, porque tiene que ser presentado ante el órgano jurisdiccional, quien lo va a, ¿cómo les dice? ¿Cuál es la palabra? A nombrar como perito. Eso es un acto que se lleva a cabo en la prueba pericial. Se le da esa calidad por parte del juez. Yo puedo tener la calidad de los conocimientos y todo, pero si no se me ha dado la calidad de perito, no soy perito. Y voy a contestar no sobre hechos que a mí me constan, sino sobre la pericia realizada, que es diferente a venir y declarar sobre hechos que yo presencié y que percibí a través de mis sentidos, de la vista, del oído y del tacto, principalmente. Si se dan cuenta, hay diferencia.
¿Ok? Admisibilidad del testigo, que es lo que platicaba la compañera. Sigamos leyendo. Por favor. Ay, son las 8. Solo leamos esta parte. No será admitida la prueba si no es ofrecida en la demanda o en su contestación o reconvención. B. En algunos casos puede ser que no sean admitidas por ser ineficaz para probar lo que se pretende probar o por ser prohibida por la ley. El artículo 145 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que la parte que proponga la prueba en su escrito debe consignar el interrogatorio respectivo, debiendo las preguntas ser claras y precisas, pudiendo presentarse en el ofrecimiento de prueba o en la proposición de la prueba. Sin que este requisito no se admitirá el medio de prueba. Si leemos el 145, hay un segundo párrafo que dice: el interrogatorio deberá formularlo la parte de modo que cada pregunta no se refiera sino a un hecho simple a que el testigo debe concretar su respuesta. No es permitido dirigirles o consignar preguntas de apreciación ni opiniones suyas. O sea, lo primero que tenemos que entender es que acá yo le pregunto, pero tienen que ser claras. ¿Y me puedo oponer si la pregunta no es clara? Sí. Es lo principal, y con eso empiezo a contestarle la pregunta de la compañera. Si él declara solo así, no. Por eso le decía, es similar. Aquí se presentan preguntas, solo que no implica, va dentro del propio memorial. ¿Ya? Y el juez las hará, pero siempre calificará que sean claras y precisas. ¿Ok? Voy a dejar la clase hasta acá el día de hoy, compañeros. Los miro el día viernes. Licenciado, buenas noches. Tengo una pregunta, pero la dejaré para el viernes, Nick. ¿Perdón? Tengo una pregunta, pero la puedo dejar para la próxima clase. No, dígame, compañera, porque para eso estamos. Pues fíjese que aquí yo tengo una pregunta porque me da un lugar un poco a confusión, en donde dice que el testimonio el testigo se puede ofrecer en el ofrecimiento propio, ¿verdad?, de la prueba o en la proposición. Pero yo he entendido que uno tiene que ofrecer con la demanda. Ahí me confunde un poco, porque si no se ofreció. Cuando vimos las fases de la prueba son las siguientes. Proposición. Esa proposición va incluida en la demanda. Yo vengo y presento mi demanda, ¿verdad? Y en ella tengo que ofrecer los medios de prueba. Es la primera fase de la prueba. Pero también a quien estoy demandando tiene derecho a contestarme la demanda. Y para contestarme la demanda, él puede tomar una actitud y dice, mire, yo no acepto lo que él está diciendo. Y él también propone su prueba. Entonces dice, no será admitida la prueba si no es ofrecida en la demanda o en la contestación o reconvención. Yo contesto y encima lo recontrademando. Y ahí ofrezco la prueba. ¿Por qué? Porque se debe respetar las fases de la prueba. Si a alguien, por ejemplo, y sí ha pasado en la vida real, compañeros, a alguien se le fue una fase de la prueba, lo lamento, se quedó sin prueba. Yo la ofrecí o la propuse, ¿verdad? Porque aquí en verdad sería proponer, ofrecer, después. Aquí está mal esto. Aquí lo vamos a borrar, espérenme. Es proposición. Esta cosa no sé qué le pasa, pero vamos a leerlo despacito. Se propone la prueba y en el momento en que se abre a prueba el proceso, se debe ofrecer la prueba. ¿Ya? Ya viene el órgano jurisdiccional y va a venir y va a diligenciar la que considera oportuna, que recibe, para posteriormente ser valorada. A eso se refiere, no sé si logré contestar su pregunta. Sí, un poco, es que yo, no mucho, porque es que yo tengo el esquema de que si él ofreció la prueba, luego viene la fase de la proposición de la prueba, pero si no la ofreció. No puede ¿verdad que no? No puede proponerla. No puede proponer. Es que mire pues, uno de los principios que inspiran el derecho procesal civil es la preclusión. Si pasó su momento procesal, usted ya no puede retrotraerlo.
Yo tenía que ofrecer la prueba. Sí, tiene razón, es ofrecimiento primero. Ofrezco la prueba con la que yo voy a sustentar mi demanda. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo quiero? Ofrezco la prueba. Al momento que se abre la prueba, el proceso, tengo que venir y proponer la prueba. Pero yo ya no la ofrecí. Si no la ofrecí, precluyó mi momento procesal. Yo no puedo regresar a este. Perdí ese derecho de ofrecerla. Y como no la ofrecí, tampoco puedo proponerla. Ya a eso se refiere usted. Y por ejemplo, la ofrecí, pero no la propuse. Tampoco puedo venir y solicitar que se tenga por diligenciado, que se diligencie. Porque no la propuse. O sea, tiene que llevar, por eso les digo, las fases de la prueba. ¿Ya? Proposición, ofrecimiento, diligenciamiento y valoración. Las bases de la prueba. Si ustedes se saltan alguna, se quedaron sin prueba. 2 dependen de las partes. ¿Cuáles son? El ofrecimiento y la proposición. 2 del órgano jurisdiccional. Diligenciamiento y valoración. Hoy sí me aclaré más la duda, mi amigo. Sí, licenciado, me aclaró más la duda. Muchas gracias. Sí, quisiera, digamos, también comentar de que si ofrecí, yo en el ofrecimiento ofrecí testigos, por ejemplo, que doy, ¿verdad? Ofrecí testigos. Ya en la proposición es cuando ya puedo dar el nombre del testigo, dónde se encuentra y todo esto. Así es. Pues ya tendría que ir desde la primera, desde la demanda, ¿ya? Porque yo tengo que ser claro por la transparencia, por la buena fe. En fin, usted tiene que proponerlo desde el principio. Propongo contigo. En algunos casos, sí les soy sincero, se ofrecen los testigos, ¿ya? Y si se da cuenta, habla de que tiene que ir inmersa en la demanda o en su contestación, ¿verdad? Las preguntas, algo así, si no leí por aquí. Sobre datos y elemento de declaración. Ahora, el testimonio es una prueba que percibo tener convicción. Déjenme leerlo aquí en el código. Algunos dicen testigos, pero tienen que proponerlos y los esconden como una táctica. Otros los proponen de una vez y dicen sobre qué va a declarar. Lo que también es legal. ¿Ya? ¿Dónde está? Dice que tenga conocimiento. Porque en verdad el testigo, según el 142, y eso sí tienen que verlo acá, el 142, el testimonio se tiene que rendir ante el juez, y es ahí donde va a tener el valor. Las partes pueden probar sus respectivas provisiones del hecho. Déjeme ver una cosa, nada más. Sí. Siempre me ha preguntado, práctica de diligencia, 134. Mire, yo en mi práctica siempre vi que me proponían los testigos, me proponían los nombres de los testigos por lo menos. No todas las preguntas, pero sí los testigos. Eso sí lo vi yo. Sé, porque algún memorial vi que decía se propondrán testigos, ¿verdad? Pero no indicaban nombre, no sé si los aceptaban o no. Nunca tuve yo un proceso así cuando tuve que cubrir juzgados civiles en que se pudiera venir y se dejara fuera, por ejemplo, los nombres. Ya. Por lo menos el nombre se tiene que proponer. Ya no se ofrece proponer como testigo, no. Se ofrece como el nombre del testigo. Incluso donde puede ser habido, porque este va a tener que ser citado. ¿Ok? Lic, buenas noches. Disculpe, a mí también me queda duda respecto al ofrecimiento y la proposición. No logro entender cuál es la diferencia. Va, mire pues. ¿Cómo le explico? Déjeme cranearla. ¿Cuáles son las fases de la prueba? Cada momento del proceso, ¿verdad? Tiene un procedimiento, por decirlo así. Es un pedacito de proceso. Las fases de la prueba son 4. Cada una debe ser cumplida, ¿verdad? Para que estas puedan ser tomadas en cuenta. La primera es el ofrecimiento, que es la que se hace en esta etapa en que usted presenta su demanda. Con la demanda va inmersa su pretensión.
Entonces, en esta fase de que usted demanda, que contiene su pretensión, usted tiene que también acompañar o ofrecer los elementos en que va a cimentar su pretensión. Por ejemplo, si su pretensión es decir, mire, alguien me está queriendo quitar un terreno que es de mi propiedad, o me invadieron mi terreno que es de mi propiedad, por darles un ejemplo así burdo, pues yo primero que tiene que demostrar usted que es que usted es la dueña de ese terreno. ¿Y cómo lo hace? Con una escritura pública. Entonces usted propone, o ofrece, mejor dicho, ofrece como medio de prueba la escritura pública número tal, de fecha tal, realizada ante los oficios de notario tal, por medio de la cual usted adquirió la finca identificada en el registro general de la propiedad bajo los números tal, tal, tal y tal. Ahí está ofreciendo usted su prueba. Le está diciendo al juez, con esto pretendo yo ofrecer la prueba. Luego del ofrecimiento de la prueba viene la etapa de la proposición de la prueba, que es cuando ya el juez viene y dice, bueno, se abre a prueba por el plazo de, en el caso del juicio ordinario, 15 días, de 15 días. En esos 15 días, usted tiene que venir y proponer la prueba. Proponer la prueba es presentarla. Por lo regular, cuando usted ya habla de documentos, según el 106, 107, 108, por ahí está, usted tiene que haber acompañado sus documentos. Dice, propongo como prueba la escritura o el testimonio de la escritura pública, número tal y tal y tal. Ahí ya la está proponiendo. Es una fase distinta a la del ofrecimiento, si se da cuenta. Luego de que usted ya la propuso y concluyó la etapa de prueba, viene la etapa de del diligenciamiento, donde el juez dice, bueno, vamos a tomar como pruebas o se tiene por estar las pruebas tales, tales, tales y tales. En esta etapa está diciendo el juez, mire, sí le voy a tomar esta prueba en cuenta. Vamos a ver si es prueba o no, o este elemento, o este documento. Cuando el juez ya llega al momento de valorar y determinar y resolver en definitiva en sentencia, aquí es donde está la fase de la valoración. Yo valoro, por ejemplo, la escritura pública o el testimonio de la escritura pública y observo que tiene todos los requisitos de ley para decir que es un testimonio. Observo que en efecto, por medio de ese testimonio se comprueba de que usted es dueña de una determinada finca. Aquí estoy valorando y le doy valor probatorio a la escritura pública número tal. Ya la identifico. Son momentos procesales, son etapas procesales. Yo no puedo retrotraer el proceso a una etapa que ya pasó. Es principio de preclusión procesal. Si usted en su demanda no ofreció la prueba, no la va a poder proponer, porque ya precluyó ese momento procesal. Si usted en la contestación de la demanda no ofreció la prueba, no la va a poder proponer cuando esté aperturado el periodo de prueba, porque ya precluyó su momento procesal. A eso es que se refieren las etapas de la prueba. No sé si logré aclararle más la duda, mi amiga. Sí, Lick, muchas gracias. ¿Alguien más? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Sí, yo tengo una duda en relación al artículo 142, donde habla de los apremios. Déjeme ver. Ay, perdón, me perdí el artículo. Sí, el juez le impondrá los apremios legales que juzgue convenientes. Mi pregunta, ¿qué tipo de apremio se le coloca a la persona que se niega a declarar? Bueno, primero, ¿dónde encontramos los apremios? Fíjese que eso está en la ley del organismo judicial. Eso es lo primero que tenemos que establecer. ¿Qué son los apremios? Y nos vamos a ir, si no mal recuerdo, al 178 de la ley del organismo judicial. Qué bueno que lo preguntó porque nadie me lo preguntó. Dije, bueno, ya se la sabe. El 178 establece apremios y multas. Los apremios son apercibimientos, multas o conducción personal que se aplicará según la gravedad de la infracción, salvo cuando la ley disponga otra cosa. Fíjese pues, la medida coercitiva se impondrá por los tribunales para que sean obedecidas sus resoluciones a las personas que han rehusado cumplirlas en los plazos correspondientes, a excepción del apercibimiento que se impondrá desde la primera resolución
que establezca el mandato del juez. Un apremio se interpone o se dicta en la primera resolución. Un apremio puede ser que si usted no llega a la audiencia respectiva, usted va a ser conducido por la fuerza pública. Eso es un apremio. Y entonces los empezamos a encontrar acá. Sujetos, los apremios son aplicables a los abogados, a los representantes de las partes y a los funcionarios o empleados que dependan del tribunal en los mismos casos que a los litigantes. 180. 181. Plazo de la aplicación. ¿Quién me lo puede leer, por favor? 182 tiene su ley de los organismos judiciales. Si gusta, lo plazo de aplicación. Sí, por favor. Las partes no pueden pedir apremio, ni el juez ordenarlo, antes de vencerse el plazo señalado para cumplir el mandato judicial, salvo lo referente al diligenciamiento de pruebas en las que sea necesaria la colaboración de la contraparte, las cuales se exigirán bajo apercibimiento. Si se da cuenta de lo que estamos hablando acá de la prueba, precisamente. Yo puedo decir bajo apercibimiento se llama, o apremio, de que si no se presenta será conducido con la fuerza pública. Se le apercibe. No, se dicta el apercibimiento. Vayan a traérmelo, simple y sencillamente. Reconsideración del apremio. Contra cualquier providencia de apremio, el interesado podrá pedir la reconsideración de entre los 2 días siguientes a ser notificado. La resolución del tribunal, que dictará también dentro de los 2 días, será apelable si fuere dictada por un juez menor o de primera instancia. La resolución de un tribunal colegiado admitirá la reposición en el mismo plazo. Por ejemplo, veamos el 184 que me interesa para este tipo, comparecencia obligada, por favor. Salvo disposiciones especiales de la ley, la persona que estando en el lugar se resista a comparecer ante el juez para alguna diligencia judicial podrá ser conducida por la Policía Nacional. Este apremio no se aplicará para las diligencias de las notificaciones. Y aquí entonces tenemos que entonces yo puedo apremiar a alguien para que simplemente me lo traiga. O pueden poner una multa según 185. Esos son los famosos apremios y multas contemplados del 178 al 187. No sé si logré contestar su pregunta, mi amiga. Sí, licenciado, muchas gracias. Y tengo otra duda adicional. Diga. Cuando en relación al artículo 134, donde dice, a continuación se le hará saber la pena relativa al perjurio. Cuando se refiere a perjurio y se habla pena... es un delito, es el delito de perjurio. Es que miren pues, hay ciertos delitos que van contra la administración pública. Uno de estos es el delito de perjurio. Este delito de perjurio, ¿dónde lo encuentro? Déjeme ver. Creo que su código procesal penal no lo tienen a la mano, pero déjenme ver si lo tengo yo. Por aquí está. De las... por aquí está. Yo me acuerdo que por aquí está 450 y... ¿qué es? Perjurio. Del perjurio y falso testimonio, artículo 459, Código Penal. Comete perjurio quien ante autoridad competente jurare decir verdad y faltare a ella con malicia. Por eso es que recuerdan que nosotros dijimos anteriormente, y lo está establecido, que el que va a dar una declaración o un testimonio lo hace bajo juramento. ¿Por qué? Porque entonces, si él incumple con ese juramento, se hace acreedor al delito de perjurio. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 50 a 1,000 quetzales. Falso testimonio, fíjense que es otro delito. Comete falso testimonio el testigo, intérprete, traductor o perito, que en su declaración o dictamen autoridad competente o notario afirmare una falsedad, se negare a declarar estando obligado a ello u ocultare la verdad. El responsable de falso testimonio será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 50 a 1,000 quetzales. Si el falso testimonio se cometiere en proceso penal en contra del procesado, será sancionado con prisión de 2 a 6 años
y multa de 200 a 2.000 quetzales. Las sanciones señaladas se aumentarán en una tercera parte si el falso testimonio fue cometido mediante soborno. Entonces, aquí vemos que hay delito también. Por eso es que a veces se hace saber de las penas del delito de perjurio. 459 del Código Procesal Penal y conlleva de pena de prisión y pena de multa. No sé si logré contestar su pregunta, mi amiga. Sí, licenciada, incluso estoy viendo que en el 157 del Código Procesal Civil también nos habla del perjurio. Léame el 157. Dice, artículo 157, perjurio. Si las declaraciones ofreciesen indicios graves de perjurio, el juez ordenará acto continuo que se certifique lo conducente para remitirlo al tribunal que corresponda para los efectos legales. Y eso es básicamente certificarle por el delito de perjurio. ¿Ya? Por eso usted le hace saber las penas relativas. Pero lo que está diciéndole es, usted lo ve, se le certifica. ¿Ok? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Disculpe. Bueno, señores, entonces, si no hay más preguntas, les deseo una... ¿Perdón? Lick. Sí. Lick, perdone, ese material que usted desarrolla, ese lo va a mandar al grupo, disculpe. Ahorita se lo voy a mandar a Ricardo. Ricardo se encarga de hacérselo llegar para que no haya ningún problema. Y sobre eso, mire, les voy a ser franco, este material yo lo estoy utilizando porque, aún con lo que decía el compañero y todo, lo que busco es que ustedes tengan un fundamento para examinarse sobre su pregunta y sobre los artículos, ¿ya? Pues no voy a preguntar sobre más y pregunto sobre lo que hemos visto. Entonces ustedes tienen que ver el tema de la prueba. Y de nuevo repito, les estoy dando la prueba porque para mí sí es importante que conozcan por lo menos las bases generales de la prueba. Es importantísimo. Señores, ha sido un gusto. Les deseo feliz noche. Nos contactamos el día viernes. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.